En el video anterior creamos la opción para productos, de manera que ya era posible agregar un producto, editarlo o eliminarlo. El día de hoy vamos a trabajar con la parte de usuario. Vamos a agregar Identity a nuestra aplicación para poder loguearnos en la aplicación y también poder manejar la parte de los roles que va a tener cada usuario. Bueno, a continuación entonces, para comenzar, vamos a irnos a la carpeta de los servicios y vamos a agregar una interfaz que nos ayuda a gestionar los servicios para los usuarios. Y nuestra interfaz se va a llamar servicio usuario. Vamos a agregarle unos métodos que vamos a necesitar. En este caso vamos a obtener el usuario y para ello vamos a hacer uso del email, y de acuerdo al email que recibamos como parámetro este método nos va a devolver un usuario. Tenemos también ya un método en el que vamos a utilizar Identity, que es el método para crear un usuario, que vamos a recibir un usuario, todas las propiedades de usuario, de la clase usuario, y vamos a recibir también un password, y con esos dos objetos vamos a crear un usuario. Tenemos también el método verificar role, en el cual vamos a recibir el nombre de rol y nuestro método va a verificar si ese rol existe. Vamos también a asignar un rol que recibe los parámetros usuario y nombre de rol, y de acuerdo al nombre de rol que reciba y el nombre de usuario va a asignar un rol a cada usuario. Y tenemos este método booleano que nos verifica que el usuario se encuentre en algún rol. Ahora vamos a implementar esta interfaz. Siempre dentro de la carpeta Service. Vamos ahora a implementarlo. Vamos a decirle servicio usuario. Y esto va a ser una clase. Acá le decimos que implementa servicio usuario. Y acá le decimos que nos implemente la interfaz. Y vemos que se han creado los 5 métodos, pero falta definir la lógica. Hay que inyectar algunos servicios. Hay que inyectar el contexto de datos y estos servicios que son ya propios de Identity, como el User Manager, el Role Manager y el Sign In Manager, que es el que nos ayuda a loguearnos en la aplicación. Acá vamos a crear el método constructor. Vamos a pasar esto en otra línea para que se pueda apreciar, y hemos agregado el contexto de datos, el User Manager que maneja la parte de usuario, Role Manager que maneja la parte de los roles y el Signing Manager que maneja la parte del logueo en la aplicación. Una vez teniendo ya estos 4 propiedades inicializadas, podemos hacer uso de ellas. Y vamos a comenzar con asignar rol. La rol, acá vamos a definirla como un método asíncrono. Le vamos a decir que en la propiedad de User Manager, que tiene una propiedad que se llama AddToRoleAssign, que lo que hace es agregar un rol a un usuario. Él va a recibir estos dos parámetros, el nombre del rol y el nombre del usuario, y va a asignar esta propiedad nombre rol a este usuario que nosotros le enviemos por medio del formulario.
Ahora vamos con crear un usuario. Para crear un usuario vamos a definir primero esto como asíncrono, y user manager tiene una propiedad que se llama createAsync, que recibe dos parámetros que son el usuario y el password, y de acuerdo a ellos crea un nuevo usuario. El siguiente método es obtener un usuario. Tener un usuario también es asíncrono. De hecho, todos estos métodos son asíncronos. Y lo que hace es, en el contexto de usuarios, de todos los usuarios que tengamos en este momento, él va a buscar el que coincida en su propiedad email con el email que le vamos a ingresar como parámetro. Este lo vamos a estar utilizando bastante seguido, siempre que necesitemos obtener el usuario que está logueado en ese momento en la aplicación. Seguimos ahora con el método booleano, que es el que nos devuelve verdadero o falso en caso de que el usuario esté logueado. De igual forma nos va a pedir el usuario y el nombre de rol, y este método que hace este trabajo se llama async y pertenece a user manager. Y por último tenemos el método verificar rol, que como dijimos anteriormente también es asíncrono y recibe como parámetro el nombre del rol. Luego, si el rol existe, él únicamente va a devolvernos la confirmación. El role manager tiene una propiedad que se llama roleExistAssign, que lo que hace es confirmar si el rol existe o no. Si no existe, él va a venir acá y lo va a crear un nuevo rol. Va a instanciar identity role y en su propiedad name le va a asignar el nombre rol que le ingresemos como parámetro. Esto solo en caso de que el rol no exista. Ok, esos serían por ahora los primeros métodos que vamos a utilizar de Identity Framework. Muy bien, una vez tenemos listas todos los métodos de nuestra clase que va a implementar la interfaz, vamos al archivo program, vamos acá, contraer todo, y en el archivo program vamos a agregar las propiedades de identity. Vamos a inyectar acá el identity y le vamos a pasar nuestra clase usuario, que va a ser la clase base, y le vamos a pasar también identity role, y dentro de ello vamos a definir unas propiedades. Por ejemplo, acá la propiedad user, aquí le estamos definiendo que nuestro usuario va a tener un email único, por eso la estamos definiendo en true. Ahora vamos a definir algunas propiedades de password, como que si quiere dígitos, lo definimos en falso para efecto de pruebas. Luego, cuando ya esté en producción, pues sí debería de definirse en true para que tenga más seguridad. También en esta ocasión aquí podemos definir los caracteres únicos. En este caso lo estamos dejando en 0, lowercase para el tema de mayúsculas, uppercase para minúsculas, y si permite caracteres o si requiere caracteres alfanuméricos. Todo eso lo estamos definiendo por ahora en falso, y acá estamos agregando el contexto de datos que es comer context. Por acá le decimos que vamos a agregar nuestra interfaz de usuario, que va a ser implementada por la clase servicio usuario. Y por último, acá en la parte de app, le vamos a decir que la app va a utilizar autenticación. Ya con estas configuraciones guardamos los cambios y por ahora tenemos ya configurado el programa para utilizar Identity.
Bien, para poder ahora hacer uso de la aplicación vamos a necesitar tener creado un usuario al menos en nuestra base de datos. En ese momento no lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar un alimentador de base de datos. En nuestra carpeta Models, en la carpeta Data, aquí lo podemos crear. Vamos a agregar una clase y le vamos a poner SeedDB. Listo. Una vez se ha creado nuestra clase, vamos a empezar a configurarla para que nos sirva como un alimentador de base de datos. Y vamos a comenzar inyectando los servicios que vamos a necesitar. Vamos a necesitar el contexto de base de datos y el servicio que creamos anteriormente, que es el servicio usuario. Acá vamos a generarle el método constructor. Acá le damos a aceptar y ya se ha creado nuestro método constructor. Luego vamos a tener por acá un método que se llama SeedAssign, que es el que nos va a crear la base de datos en caso de que no exista una base de datos con ese mismo nombre. Y va a tener estos tres métodos que no he creado aún y que vamos a crear ahora. Vamos a decirle aquí que nos genere este método. Igual forma por acá. Vamos a decir que nos cree estos métodos. El primero, que es para verificar las categorías. Si no existen categorías aún en la base de datos, él las va a crear. Lo mismo va a pasar con los roles y también con los usuarios. Si no existen usuarios, él va a venir por acá y va a crear un usuario con estos valores. Se va a llamar administrador, este va a ser su correo, su teléfono y el tipo de usuario va a ser administrador. Entonces vamos a ver el primero de los métodos, que es el de verificar usuario. Y va a ser un método asíncrono. Estas son las propiedades que va a tener, o los parámetros, mejor dicho, que él va a recibir. Luego va a instanciar al usuario, va a hacer uso de la interfaz que creamos nosotros y del método obtener usuario que definimos anteriormente. Si el usuario es nulo o no existe, entonces él va a crear un nuevo usuario con estos valores. En su propiedad nombre va a asignarle el nombre que le ingresemos por acá en el formulario. Lo mismo con email, username, phone number y tipo de usuario. Estas son propiedades ya de la tabla de ASP.NET Identity. Luego va a ejecutar otro método del servicio de usuario, que es crear usuario, y estos son los valores que le va a asignar. El usuario le va a agregar el nombre del usuario o todas estas propiedades del usuario, y este va a ser el password con el que va a ser creado. Y en la parte de asignar el rol le va a asignar el tipo de usuario, que en este caso es administrador, y va a devolver un usuario. Eso es todo lo que va a ser nuestro método de verificar usuario. Ahora vamos con el método de verificar roles. Acá vamos a tener una llamada a dos servicios o a dos métodos que tenemos en nuestro método verificar rol. En nuestro servicio usuario, lo primero que va a hacer es verificar que estos roles existan, administrador y cliente. Si no existen, y lo que va a ocurrir es que no van a existir, entonces él va a venir y los va a crear. Y por último tenemos el categorías assign. Y el categorías assign va a ser exactamente lo mismo que los métodos anteriores. Primero va a validar si existe categorías. Si no existe ninguna, entonces él va a venir y va a agregar estos 5 registros por acá: una tecnología, ropa, gamer, nutrición, belleza, para poblar un poco esta tabla de la base de datos. Y acá
va a guardar los cambios con el Save Change Assigned. Básicamente este va a ser nuestro alimentador de base de datos. Pero para poder probarlo tenemos que hacer un par de operaciones o de correr unos cuantos comandos en nuestra consola de paquetes. Vamos acá a la consola de paquetes y actualmente tenemos en uso una base de datos. Tendríamos que eliminarla para poder probar nuestro alimentador de base de datos. Entonces acá le damos Drop Database. Acá le decimos que sí, le ponemos una S y él comenzará a eliminar la base de datos. Acá nos dice que la base de datos fue eliminada exitosamente. Ahora vamos a ejecutar una migración a la que le podemos poner usuarios, identity. Ejecutamos la migración y acá reviso la migración. Vemos que no ha habido cambios prácticamente. Y luego le damos por último el comando update database. Y listo, ya con esto nuestra base de datos se ha creado exitosamente. Ahora debemos irnos al archivo program y ahora en nuestro archivo program venimos por acá y vamos a inyectar nuestro ZDB. Acá inyectamos el alimentador de base de datos y más abajo por acá vamos a configurar también algunas opciones. Acá le vamos a pasar el zip data y copiamos este código de acá, que es el que cada vez que yo corra la aplicación va a buscar si existe ya una base de datos con ese nombre. Si no existe, él la va a crear y me va a generar todo lo que ya exista o que yo defina en el ZDB. Y de esa forma funciona el alimentador de base de datos. Voy a correr la aplicación y me tendría que mostrar ya 5 categorías creadas en la tabla de categorías y el usuario que definimos por medio del alimentador de base de datos. Y si yo reviso la tabla de categorías, vemos que tengo ahora 5 categorías, que son las 5 que creé con el alimentador de base de datos. Si revisamos la tabla en nuestra base de datos, vemos que ya existe un usuario en nuestra tabla ASP.NET-User que se llama administrador y que tiene los datos que le pasamos en nuestro método en el alimentador de base de datos. Tiene el número de teléfono, el email y todos los datos que nosotros le ingresamos. Bien, una vez teniendo listo todo esto, vamos a implementar el login para probar el usuario que acabamos de crear. Vamos a ir acá donde en la carpeta models y vamos a crearnos otra carpeta. Y a la carpeta le vamos a poner la carpeta de view models. Vamos a agregar acá una clase y a nuestra clase le vamos a poner login view model.
Y nuestra clase LoginViewModel solo va a tener 3 propiedades. Una de ellas va a ser el username, el usuario, una propiedad password y esta propiedad que es remember me, que es como para que el usuario quede recordado o guardado en el navegador. Bien, esto LoginViewModel obviamente lo vamos a utilizar para mostrar la pantalla de login. Bien, ahora nos vamos a nuestro servicio de usuario, a nuestra interfaz, y le vamos a agregar 2 métodos más, uno para iniciar sesión y otro para cerrar sesión. Este iniciar sesión utiliza el sign in result, que es el que nos permite iniciar sesión en el identity. Ahora vamos a implementar esa interfaz. Acá, como nos ven, ya nos está mostrando error porque esos 2 métodos no están implementados. Entonces le decimos implementar interfaz y aquí él ya los ha agregado. Entonces acá ya ubicamos el primero, que es iniciar sesión. Y para iniciar sesión vamos a necesitar el LoginViewModel que creamos anteriormente. Lo vamos a recibir como un objeto y aquí vamos a retornar el sign in manager, que es el que nos permite loguearnos. Tiene una propiedad que se llama password sign in async y le vamos a pasar del modelo que creemos en el formulario el usuario, el password y la propiedad remember. Este false que ven por acá es para activar el bloqueo de intentos. En este caso lo vamos a dejar en false para que no se bloquee en caso de que hagamos varios intentos para poder ingresar al sistema. Bien, nos queda faltando ahora el método cerrar sesión. Y el método cerrar sesión es sencillo. Únicamente hacemos uso del sign in manager en su propiedad sign out async, que es la que permite cerrar sesión a un usuario. Bien, tenemos ya los 2 métodos que necesitamos. Ahora pasamos a trabajar en el controlador. Vamos a agregar por acá en nuestra carpeta controllers un controlador en blanco y le vamos a poner login controller. Este controlador va a manejar todo lo que tenga que ver con las cuentas de usuarios. Y bien, ya se ha creado nuestro controlador y vamos a inyectarle por ahora nuestro servicio usuario y nuestro e-commerce context. Vamos a generar el método constructor y listo. Por ahora solo estos 2 vamos a necesitar. Luego por acá nos vamos a quitar este index. Por ahora no necesitamos un método index y vamos a agregar el método iniciar sesión, que va a validar si el usuario está acá autenticado. Nos va a redireccionar a la vista index en el controlador home, y de lo contrario entonces él, si no está autenticado, nos va a mandar a loguearnos, nos va a mostrar la vista de login. Esto necesita un método post para funcionar. El método post recibe el LoginViewModel que le mandemos por acá a validar el modelo, los datos que nosotros ingresemos, y si todo está correcto va a venir por acá y va a tomar el método servicio usuario que nosotros definimos, iniciar sesión. Si todo ocurre de forma correcta, él nos va a redireccionar a la vista index. Si no ocurre así, si hay algún error, él nos va a decir email o contraseña incorrectos en caso de que alguna de las dos esté mal escrita o lo hayamos ingresado de forma incorrecta. Y por último, si el modelo no es válido, entonces se nos va a retornar únicamente el login.
Ahora vamos a agregar el método cerrar sesión. Para cerrar sesión únicamente hacemos uso del servicio de cerrar sesión y nos va a redireccionar a la vista index del controlador home. Ahora necesitamos agregar vistas para probar nuestro login. Acá en iniciar sesión le damos clic derecho y le decimos agregar vista. Usamos la página de diseño y esperamos a que se cree la vista. Y bien, una vez se ha creado nuestra vista, le pasamos por acá el código que ya tenemos personalizado. Acá le decimos que es el proyecto e-commerce dentro de models y hay que pasarle también en la carpeta view models para que él reconozca nuestra clase view model. Bien, entonces ya con esto deberíamos por lo menos ver en pantalla nuestro login. Pero para poder probarlo vamos a ir a nuestro controlador, a nuestros controladores anteriores, categorías. Y le vamos a poner esta etiqueta para que nos autorice únicamente si tenemos rol de administrador. Vamos a hacer lo mismo con el de productos. Y listo. Ahora sí, vamos a ejecutar nuestro login, pero antes de hacerlo vamos a ir a nuestro método, a nuestra vista share, a layout, y ahora sí vamos a implementar el menú para que nos muestre las opciones de acuerdo al rol que tenga cada usuario. Ok, actualmente cualquier usuario puede acceder a cualquiera de estos controladores. Ahora vamos a cambiar este menú por un menú lateral que ya bloquee de acuerdo al rol del usuario. Entonces yo voy a sustituir por acá este código por el menú que yo tengo personalizado y acá, como ven, ya me dice que debo estar autenticado y que debo estar en rol administrador para poder acceder a estas opciones, al dashboard, categorías, ventas, productos, usuarios. Y acá debo estar autenticado y tener rol cliente para poder ver estas dos opciones. Algunas de ellas todavía no las hemos creado, pero las crearemos más adelante. Acá por último me dice que si estoy autenticado, pues me va a ofrecer la opción de voy a poder acceder al login y me va a mostrar este mensaje con el nombre de mi usuario. Y en caso contrario, y también me va a ofrecer también esta pestaña para poder cerrar sesión. En caso de que no esté autenticado, pues me va a mostrar esta pestañita de acá que va a decir iniciar sesión para poder acceder al sistema. Vamos a verlo ya en ejecución. Si yo corro la aplicación, puedo ver que se ha cambiado el estilo. Ahora me aparece acá en color azul el menú en forma lateral. Si yo le doy iniciar sesión, me aparece este login por acá, donde debo ingresar mi correo y mi contraseña. Si yo agrego mi correo, es este, y vamos a poner una contraseña equivocada y le doy iniciar sesión, me dice email o contraseña incorrecta. Bueno, vamos a ingresar la contraseña correcta. Acá tengo también este ojito para ver si está correcta o no. Le doy recordarme en el navegador, iniciar sesión, y como podemos ver, ahora sí me ha permitido ingresar al sistema. Ahora me voy por acá y veo que el menú ha cambiado, me muestra todas estas opciones.
y acá el nombre del usuario que está logueado. Y por acá tengo esta opción de cerrar sesión. Si yo le doy cerrar sesión, pues me saca y veo que únicamente tengo esta opción. Pues de esta manera hemos implementado ya el login y la función de cerrar sesión en nuestra aplicación. Esto sería todo por el video de hoy. Si el video te gustó, te invito a que le des like, te suscribas al canal y no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Nos vemos en la próxima entrega.